Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues os comentamos que este webinar organizado por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, y por APAE, por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, tiene como objetivo, y sí que lo comentaré a lo largo del mismo, que sirva de información y de formación para periodistas. En ese sentido, pues sí que agradeceríamos pues, que los periodistas que estáis asistiendo al evento, pues si queréis os identifiquéis con nombre y apellido y con el medio para el que trabajáis. Si os parece, comenzamos y bueno, en primer lugar, buenos días y bienvenidos a todos a este webinar sobre edición genética y agroalimentación, que como ya os he comentado, está organizado por ANOVE, por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, y por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, por APAE. El objetivo de este encuentro, dirigido especialmente a la prensa, a los profesionales de la información y de la comunicación agroalimentaria, es contar qué es la edición genética, qué papel puede desempeñar a la hora de producir alimentos. ¿Y por qué lo contamos ahora? Pues porque recientemente sabéis que la Unión Europea ha planteado unos grandes retos a través del Pacto Verde, de la estrategia de la biodiversidad y también de la comunicación del campo a la mesa, del Farm to Fork. En esa comunicación, que es un documento político, se establecen diferentes objetivos que todos habéis escuchado. Objetivos como reducir en un 50% el uso de fitosanitarios, el reducir en un 20% el uso de fertilizantes, fomentar la economía circular, aumentar hasta un 25% la superficie agraria de producción ecológica, actualmente está en torno a un 12% en la Unión Europea. Sin embargo, algo que se nos ha escapado a nosotros como periodistas es un párrafo que os voy a leer textual, que ayer pues lo estuve rebuscando y la verdad es que puede ser bastante significativo. El documento de Farm to Fork, del campo a la mesa, afirma que las nuevas técnicas innovadoras como la biotecnología y el desarrollo de bioproductos pueden influir en el aumento de la sostenibilidad, siempre que sean inocuas para los consumidores y el medio ambiente y que aporten beneficios a la sociedad en su conjunto. También pueden agilizar el proceso de reducción de la dependencia de plaguicidas. En respuesta a la petición de los Estados miembros, la Comisión está realizando un estudio que analizará el potencial de las nuevas técnicas genómicas para mejorar la sostenibilidad durante la cadena de suministro alimentario. Los sistemas alimentarios, dice la comunicación, los sistemas alimentarios sostenibles también dependen de la seguridad y de la diversidad de las semillas. Los agricultores necesitan tener acceso a diversas semillas de calidad para variedades vegetales, adaptadas a las presiones del cambio climático. La Comisión tomará medidas encaminadas a facilitar el registro de variedades de semillas, incluso de la agricultura ecológica, y a garantizar un acceso más fácil al mercado para variedades tradicionales y adaptadas localmente. Es decir, da la sensación de que la Comisión Europea hace un giro en cuanto a su tradición, por decirlo así, en lo que, como veía la edición genética y la biotecnología. Entonces, pues yo creo que es un momento adecuado para que expertos, que a continuación os iré presentando, pues nos cuenten qué es esta edición genética, qué supone para la agroalimentación, por qué ahora pues nos la ubican en otro sitio al que se nos había ubicado tradicionalmente, ¿no? Parece que enfrente de la edición genética teníamos a la agroecología y ahora nos lo ponen al lado. Este giro, pues, ¿qué puede significar? Y bueno, nos parece un punto de vista interesante y otro punto desde donde mirar, ¿no? Toda esta situación y el contexto. Pero bueno, antes de presentaros a los participantes, quiero dar la palabra al presidente de ANOVE, a Esteban Alcalde, que ya lo tenemos aquí, como lo estáis viendo, y que, Esteban, tienes la palabra. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días, Elisa. Y bueno, muchas gracias por la exageración. Yo no soy el presidente de ANOVE, simplemente Pues perdón por el error, no es exageración, es represento error. a ANOVE. No, sí, pues solamente dos pequeñas cosas. Una es porque nuestra asociación ANOVE tiene un nombre un tanto peculiar, que es de obtentores vegetales, que puede resultar un poco curioso. Quizá las personas que nos dedicamos a eso también somos un tanto peculiares. ANOVE representa a todos los que se dedican a investigar, a sacar nuevas variedades vegetales. Y es fundamental el elemento de investigación, que no es por producir, sino es el que está en ANOVE es porque está investigando en sacar nuevas variedades vegetales, ya sea desde, y entonces así ANOVE agrupa a un grupo muy diverso de personas, de compañías o de instituciones públicas, que son desde grandes multinacionales a pequeñísimas empresas, startups que están empezando ahora mismo en Almería con algo nuevo, o a centros públicos de investigación. Lo que nos une en común, porque podemos tener intereses muy distintos dentro de ANOVE, pero lo que nos une en común es defender la investigación y el valor de la investigación en las nuevas variedades. Y la otra pequeña cosa que quería decir, y con este tema, es un poco a carácter un poco más personal. Yo estudié agrónomos al final de la movida madrileña y fue una gran suerte estar en Madrid justamente en esos momentos. Y luego con la perspectiva, hace poco leí una entrevista a uno de los actores de la movida madrileña, que no solo era la música, que también había de fotografía, había de muchas cosas, que decía, mira, lo peor que le puede pasar a un joven o a una persona cuando está en medio de algo que está ocurriendo, una revolución o cuando algo está cambiando, no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo. A uno le podría gustar más, que a mí me gustaba Mecano, Gabinete Galigari, a otro puede que no le gustara. El problema es no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Pasar por algo sin darse cuenta de algo de excepcional que está. Y con esto de la edición genética estamos viviendo este momento. Esto está abriendo una revolución y lo peor no es incluso estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo peor es no darse cuenta de lo que esto va a traer al mundo. Y con esto ya le doy paso a los ponentes, que son realmente muy especiales también. Pues muchísimas gracias, Esteban. Por parte de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, por parte de APAE, pues queremos agradeceros a ANOVE vuestra colaboración y el interés en organizar este webinar para nuestros colegas periodistas. Nos hubiera gustado que nuestra presidenta Lourdes Zuriaga pudiera acompañarnos hoy a esta hora para dedicarnos unas palabras de bienvenida, pero por cuestiones personales, hoy a la misma hora tenía que estar físicamente en un sitio y no se podía ni conectar ni siquiera por teléfono. Así que en su nombre y en nombre de APAE, pues os doy la bienvenida y os agradezco la colaboración en este webinar. Como os he comentado, este webinar lo entendemos como una rueda de prensa. Os anuncio, y ya bueno, quien hayáis participado en varios webinares, pues ya sabéis que normalmente se graban, os anuncio que se está grabando. Los participantes lo sabéis, los asistentes pues lo tienen que saber por si hablan o escriben, que sepan que ahí pues se va a quedar pues casi para siempre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues se está grabando el webinar y lo que os comentaba al inicio, el objetivo es que este encuentro sea como una rueda de prensa, tanto de información como de formación para los periodistas. Por ello, pues tras la intervención de los participantes, los asistentes que queráis, pues podréis pedir la palabra a través del chat. O sea, digamos que hay una parte de preguntas, pero nosotros nos dirigimos a través del chat, que es lo que podemos ver, y yo os iré dando la palabra y se os irá abriendo el micrófono para que preguntéis en directo, como una rueda de prensa. Ya digo que el objetivo es ese, el abrir el diálogo y a las dudas, pues dar las respuestas que nos den nuestros expertos. Así que a medida de las que estéis escuchando las presentaciones, pues si tenéis alguna pregunta, pues la vais apuntando o vais pidiendo a través del chat, de lo que pone chat,
vais dando vuestro nombre y el medio y a continuación, cuando terminen las intervenciones de todos, os iremos abriendo los micrófonos para que podáis intervenir. La edición genómica desde Europa parece que está instalada, como os decía, en el lado opuesto a la sostenibilidad, pues porque a veces la vinculamos la sostenibilidad con la tradición. Sin embargo, como ya os comentaba, la comunicación del campo a la mesa lo pone a un lado, le da ese giro. ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Está cambiado algo en Europa en este sentido o no ha cambiado? ¿O es donde estaba al inicio y nosotros lo hemos visto desde otro punto de vista? Entonces, para explicarnos todas estas cuestiones mucho más técnicas, pero sí que me gustaría y voy a pedir a los panelistas que lo hagan de un modo accesible. Somos periodistas, no somos ingenieros, no somos técnicos, como digo yo, nosotros luego tenemos que coger esto, filtrarlo y contarlo a los ciudadanos. Entonces sí que os pediríamos un lenguaje accesible, ¿no? para los periodistas y para los ciudadanos. Entonces, bueno, pues sí, contamos con vosotros, con 3 expertos que os voy a presentar a continuación. En primer lugar, os quiero presentar a Pere Puigdomènech. Buenos días, Pere, ¿qué tal estás? ¿Bien? Muy bien. Ya podemos ir abriéndole exactamente el micrófono. Os voy a explicar un poco del currículum de Pere, porque es amplísimo. Él es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, en el Centro de Investigación en Agrigenómica, en el CRAG. Es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona, es doctor en Ciencias por la Universidad de Montpellier y doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un experto en el campo de la seguridad en el consumo de vegetales transgénicos. Ha formado parte del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la Comisión Nacional de Bioseguridad y también ha presidido el Comité de Ética del CSIC. O sea que aquí tenemos una persona que aúna pues investigación y ética y bastante respaldadas por su currículum. Creo que no me he equivocado, Pere, he dicho todo correctamente, todos tus... Todo lo que has dicho es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. En segundo lugar, también os quiero presentar a Pedro Gallardo. Pedro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, un saludo. Bueno, Pedro viene hoy como presidente de la Alianza para la Agricultura Sostenible, como presidente de ALAS, pero él también es agricultor y también es vicepresidente de Asaja y presidente de Asaja Sevilla, o sea que también tienes ahí una buena mochila llena de cargos, ¿no? Y en tercer lugar, os quiero presentar a Jesús Abad. Jesús, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Elisa. Buenos días a todos. Bueno, Jesús es ¿Breeder se dice? Breeder. Mejorador. Mejorador de semillas, vamos a decirlo en español. Es un experto en semillas hortícolas y desde hace 6 años trabaja en Syngenta y actualmente está trabajando en el mejoramiento de las semillas de pepino. ¿No es así, no? Así es. ¿Desde Almería estás? Sí, desde Almería, 25 años trabajando en mejora, no solo antes de Syngenta, en alguna otra empresa, y teniendo la oportunidad, como decíais antes, de conocer estas grandes empresas y en alguna ocasión alguna de estas startups, o sea que con un cierto interés por estar en esto de la mejora desde hace 25 años, sí. Muy Gracias. Bien. Pues ya ves que también cuenta con una trayectoria larga en lo que vamos a hablar hoy, en edición genética y en mejora de variedades. Bueno, pues no vamos a tardar mucho más porque el tiempo se nos está echando encima y lo que queremos es que al final quede tiempo para poder hacer preguntas. Pere, ve preparando ya la presentación y repetiros que el evento se está grabando y compañeros periodistas, lo que os he comentado, las preguntas que tengáis, pues a través del chat pedís la palabra y al final pues abriremos los micrófonos. Pere, cuentas con 20 minutos, como hemos hablado. Yo te avisaré cuando te queden unos 3 minutos para que vayas finalizando. Me parece muy bien. Gracias y adelante. Muy bien, muchísimas gracias a Noveapa por contar conmigo para presentaros. Yo lo que quiero hacer es intentar poner en contexto por qué en este momento están pasando cosas en ciencia que pueden ser útiles para la producción de alimentos.
y yo creo que hay dos grandes novedades de las cuales vamos a hablar. Para empezar, yo siempre me gusta, a ver, ahora cómo se avanza esto, por aquí, vale. Vamos a empezar, digamos, en una perspectiva un poco amplia y recordar que nuestra alimentación sigue dependiendo de un número relativamente pequeño de especies vegetales. Y este es un estudio que hizo la FAO hace ya unos cuantos años, pero que sigue siendo lo mismo, y nos dice que de las 500.000 especies vegetales, quizá unas que existen en el mundo, quizá unas 30.000 tienen algo que nos podríamos comer, de las cuales unas 7.000, estos números son muy generales y pueden ser cambiantes, han sido utilizadas, unas 7.000 han sido utilizadas por los humanos más o menos en algún momento, pero que en este momento unas 120 son las que realmente cuentan en agricultura. Y que alrededor de un 50% de nuestras calorías proceden de tres cereales, que son el maíz, el trigo y el arroz. Entonces, esta gran reducción, esta gran especialización, viene dada por dos grandes razones. Uno, porque son aquellas que nos aportan lo que necesitamos para comer, el maíz, el trigo, el arroz, pues nos aporta una gran cantidad de calorías. Y el segundo punto es porque se pueden cultivar en cantidades suficientes para alimentar a la gente. Por tanto, siempre hay esos dos puntos, aquello que nos interesa para nuestra alimentación y aquello que se puede cultivar a los niveles que necesitamos. Y esto, pues si queremos ver esta perspectiva, pues tenemos que irnos al momento clave, que creo que es el momento clave que nos permite entender lo que está pasando ahora, porque el proceso que estamos haciendo ahora está extremadamente relacionado con lo que ocurrió hace 10.000 años. Hace 10.000 años, pues hubo solamente un cambio climático importante en un momento de la evolución de las sociedades humanas, y estas, pues, empezaron a cultivar, es decir, en lugar de ir a buscar, recolectar, que tienen un conocimiento sin duda muy extenso de muchas plantas y muchos animales, pues se dedicaron a recoger una serie de semillas y plantarlas, guardarlas de un año por el otro. Es el inicio de la agricultura. Y este inicio de la agricultura, pues, empezó, sobre todo en tres grandes lugares del planeta, uno en el Oriente Medio, donde se creó el trigo. El trigo no existe de manera espontánea, es la unión de dos o tres especies que existen en estas zonas de Oriente Medio, entre Turquía, Irak, Siria, por ahí. En China, donde se identificó el arroz y la soja. En el Oriente Medio, pues, se creó el trigo, la cebada, la lenteja, el garbanzo, siempre un cereal y una leguminosa. Y en América Central, pues, el maíz y las judías, los frijoles, como le llaman ahí. Y por tanto, hubo una serie en todo el mundo, no únicamente en esos lugares, porque también, por ejemplo, en la zona del altiplano, ahora cada vez más vamos descubriendo lugares de domesticación un poco dispersos por todo el planeta, pero lo que se trata es lo mismo, encontrar un número de especies, en general bastante restringido, que permiten, pues, alimentar a la gente y al mismo tiempo cultivarla en suficientes cantidades. ¿Y por qué estas especies? Pues porque en ellas se pueden actuar sobre ellas de forma, por ejemplo, que nos permite, este es un ejemplo de lo que hicieron los humanos sobre las plantas. El maíz, ha sido muy difícil encontrar lo que era el maíz cuando los humanos llegaron a América Central, hace unos 20 y pico de mil años, y con técnicas moleculares hemos podido comprobar que el maíz, digamos, que existía ahí, es una planta que todavía existe, que se llama teosinte, y aquí lo que pongo es una pequeña mazorca de lo que es el teosinte, que es, como veis, es una pequeñita mazorca de unos cuantos centímetros, y al lado el maíz que ya tenían los mayas. Es decir, los mayas lo que hicieron es actuar sobre esta planta y convertirla en esta otra.
Hoy día sabemos que esta domesticación, que incluye pues, una acción muy importante sobre la planta, sabemos que quiere decir acumular un número de mutaciones. Es decir, fueron identificando variantes del teosinte, acumulando estas variantes, este número de mutaciones y conseguir esta pequeña mazorca. Hoy día, pues, tenemos una variabilidad enorme del maíz. El maíz sigue siendo la especie económicamente más importante que tenemos en el mundo, desde el punto de vista agrícola, y tiene unos usos extraordinarios en alimentación humana, alimentación animal, usos industriales cada vez más, porque tiene usos, digamos, como productos biodegradables, como usos de origen vegetal. Pues toda esta variabilidad que veis aquí es producto de los humanos. Es utilizar toda la variación que existía, que es grandísima, dentro de la especie, e ir produciendo esta cantidad tan diferente de plantas de maíz. Para daros un ejemplo, el teosinte, por ejemplo, es una planta con diferentes ramas. El maíz tiene una sola caña. Para pasar de teosinte con muchas ramas a una de una sola rama, hay que mutar un gen, que hoy día sabemos cuál es un gen que produce diferentes ramas, y si se muta, en lugar de producir muchas, se queda una sola. Y sabemos exactamente qué gen es y sabemos la mutación. Hoy día, además, otras cosas que sabemos hacer hoy día es ir a mazorcas antiguas. Por ejemplo, aquí hay una colección de mazorcas de las zonas de los habitantes de América del Norte, y aquí una mazorca que se ha extraído de restos arqueológicos en la zona de México, y aquí se puede extraer el ADN de estas muestras y saber exactamente qué mutaciones tenía este maíz respecto al teosinte, y por tanto ya seguimos en la domesticación que ha ido creándose durante los siglos. ¿Qué quiere decir esto? La agricultura se basa en identificar unas especies, dentro de esas especies una serie de variantes, ir cruzando estas variantes y conseguir aquellas plantas que son aquellas que nos sirven a nosotros para cultivar correctamente y alimentar a la gente. Este es el proceso que ha existido desde siempre y continúa. Nosotros, por ejemplo, el tomate, pues lo mismo. El tomate salvaje, pues es esta pequeña planta que existe en la zona del altiplano, en Bolivia, en Chile, por esta zona, y hoy una mutación hace que sea suficientemente grande como para que nosotros lo podamos comer y ser interesante para nosotros. Otro ejemplo de la domesticación, un tema absolutamente generalizado de la domesticación, es conseguir mutantes que hacen que cuando el grano madure en una planta de cereal, el grano quede unido a la planta, que no caiga, porque si cae, que es lo que le interesa a la planta, que se disperse, pues el agricultor no puede ir allí a recoger. Por tanto, nos interesa a nosotros encontrar aquellos mutantes que quedan unidos a la planta. Sabemos que es una mutación que hace que no caiga el grano, y esto es una cosa que nosotros en los últimos años hemos ido estudiando. Es apasionante lo que estamos sabiendo hoy día de todo el proceso de domesticación. Pues lo que podemos decir es que la genética interviene en momentos decisivos de nuestra historia, interviene en la domesticación de las plantas, los animales. Es una genética intuitiva, eficiente, porque la agricultura fue un proceso muy eficiente de muchos siglos. En el siglo XX sabemos hoy día, gracias a las leyes de Mendel, que esto lo podemos utilizar de manera mucho más controlada y dirigida. A partir de los años 70 se utiliza la biología molecular, como os podemos poner algún ejemplo, y la genómica que aparece a final del siglo XX. Ahora tenemos herramientas de una potencia cada vez más crecientes. Aquí, por ejemplo, pues, en los años, pues, el uso de la genética durante el siglo XX ha tenido unos efectos, por ejemplo, en el rendimiento. La multiplicación, por ejemplo, del maíz o del trigo a lo largo del siglo, quiere decir que en una misma hectárea el agricultor puede tener un rendimiento de 5, 8 o 10 veces mayor que lo que tenía hace unos cuantos años.
y por tanto esto para el agricultor evidentemente es importantísimo, ya que con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, pues puede tener varias veces más de producción. El rendimiento sigue siendo esencial. Para esto, la genética aporta aproximadamente un 50% de input que permite este rendimiento mayor, pero desde luego hay muchísimas otras tecnologías, la mecanización, el uso de abonos fitosanitarios, el uso de híbridos, evidentemente, muchísimas cosas. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es que el nivel de alimentación que tenemos hoy día depende de una agricultura eficiente que se ha creado en los últimos 100 años y la genética ha sido esencial para ello. Por tanto, pues sabemos esto, la mejora genética empezó a ser salvajes, el proceso de domesticación nos lleva a las cultivadas, durante el siglo XX tenemos plantas mejoradas y poco a poco vamos yendo hacia plantas mucho más de diseño que permiten pues unas aplicaciones mucho más dirigidas, mucho más útiles para el agricultor. Solo para daros un ejemplo de lo que estamos haciendo con biología molecular. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque, aparte de que es una señora que conozco muy bien, pero sabéis que hay naranjas sanguinas. Naranjas sanguinas, por ejemplo, en Italia son muchísimas, aquí en España también se cultivan mucho, en la zona de Valencia, pero en Italia son muy famosas, por ejemplo, las sanguinas sicilianas. Bueno, pues hemos sabido que las sanguinas sicilianas se produjeron porque en un gen concreto del genoma de la naranja cayó un elemento móvil, una mutación creada alrededor del gen, que además resulta que es sensible a la temperatura. Los sicilianos dicen que si se cultivan sus naranjas fuera de Sicilia no son sanguinas. Bueno, lo que pasa es que la temperatura de Sicilia es suficientemente alta y si llevas a zonas más frías, este gen no funciona y entonces no aparece el color rojo de las sanguinas. Este tipo de detalles nosotros hoy día lo estamos conociendo hasta el detalle más mínimo de los genes de las plantas. ¿Cómo se utilizan estas tecnologías? Déjame dar un ejemplo de mi centro en la mejora del melocotón. El melocotón es una planta importante, es un frutal importante. Nosotros tiene un genoma relativamente compacto, bien conocido, y tiene la característica de tener una serie de genes mayores sobre los caracteres que nos interesan que han sido bien identificados. Por ejemplo, tenemos un gen que tiene que ver con el color de la carne. Hay melocotones blancos y melocotones amarillos. Bueno, hay un gen en el cromosoma 1 que controla esencialmente este carácter. Hay la diferencia entre melocotón y nectarina. Entre melocotón y nectarina hay un gen de diferencia. La nectarina es un melocotón sin pelos. Y por tanto también hay un gen, el cual sabemos en el cromosoma 5, que es el que si se muta, si varía, da una nectarina. La forma puede ser plano o puede ser redondo, paraguayo. Bueno, también hay un gen que controla la forma del melocotón. La acidez, la textura. Sabéis que hay melocotones carne más dura, melocotones carne más blanda. Sabemos que hay una serie, los genes esenciales que caracterizan el fruto del melocotón han sido caracterizados, sabemos dónde están, tenemos marcadores. Cuando una plantita, antes de plantarla, ya podemos decir, podemos prever, porque tenemos genes que sabemos cómo detectarlos, que nos dicen, esto va a ser una nectarina con carne de color amarillo, va a ser lo que sea, lo podemos nosotros predecir. Por lo tanto, eso se llama mejora. Al agricultor le damos ya una planta con unas características que le pueden interesar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años han pasado dos cosas esencialmente. Uno, que nuestro conocimiento del DNA ha crecido de manera espectacular. Aquí, esto es una diapositiva que viene de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y comparan el coste de hacer un genoma, que es esta zona de aquí, con la ley de Moore. Esto es exponencial, la escala es exponencial. La ley de Moore dice que los ordenadores, el coste de
de la memoria de ordenadores se divide por 2 cada 18 meses. Y esto es lo que ha hecho la enorme capacidad que tienen ordenadores hoy día. Bueno, pues si comparáis la ley de Moore, el coste de DNA ha sido muchísimo más rápido. Ha bajado de manera muchísimo más deprisa que el coste de los ordenadores. Hemos pasado en el año 2001, donde hubo el primer genoma humano y el primer genoma de una planta, hemos pasado, fijaos, de una cosa que valía 100 millones a algo que vale 1000. O sea, de orden de 100.000 veces menos. Tanto, la explosión en la cantidad de secuenciación de DNA ha sido enorme y sigue siendo. Cuando nuestra accesibilidad a la información del DNA se ha multiplicado extraordinariamente. De hecho, tenemos hoy día, pues, el Centro de Bioinformática Europeo que está en Cambridge, en este momento tiene más de 200 petabytes total. Es una cantidad brutal de información que es accesible, además. Todos tenemos una tradición de accesibilidad. Esta es la primera cosa que ha pasado, es el acceso a secuenciación. Nosotros, para daros un ejemplo, en el año 2012 publicamos el primer genoma de una planta superior que se publicó en España, un proyecto coordinado, 14 grupos, una cosa bastante compleja. Fijaos que el año pasado una gente de nuestro centro colaboró con grupos chinos y se publicaron 1.175 genomas de melón. O sea, en 7 años hemos pasado de conocer uno a conocer más de 1000 genomas de la misma especie. Espera, perdona que te interrumpa. ¿Te quedan 3 minutos? Dioses. Venga, gracias. Bueno, pues por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es crear variabilidad genética y para esto nosotros podemos conservar la variabilidad, aprovechar la que existe, crear nueva variabilidad por mutagénesis o por modificación genética. Y ahí es donde aparece la edición genética. Han habido pues una serie de tecnologías, sobre todo el sistema CRISPR-Cas, que esas dos señoras son las más, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, son las más conocidas, aunque sabemos que hay investigadores de Alicante que también participaron en ello, y lo que hacen es cortar el DNA en un lugar muy preciso del genoma. Esto hace que hay diferentes posibilidades, nos permiten crear una mutagénesis en un punto determinado, lo que llamamos la edición número 1, nos permiten reemplazar pequeñas zonas en el genoma o nos permiten introducir un DNA en un cierto, estos son para mover, pero también nos permiten introducir en estas zonas un DNA externo, hacer una planta transgénica, pero en un lugar muy preciso del genoma. Voy a pasar rápidamente ejemplos. Hay muchos desarrollos actualmente. Por ejemplo, una cosa muy importante es que se pueden modificar simultáneamente muchos genes, hasta más de un centenar simultáneamente. Yo quiero llamaros un poco la atención que las condiciones de estas tecnologías son en sistemas conocidos muy rápidas, muy accesibles, pero hay que tener métodos para transferir el DNA, cosa la cual pues no siempre es fácil. Hay que controlar efectos fuera de la diana, puede haber efectos fuera del punto, hay que controlarlos, y hay que tener genes de rendimiento, genes de interés. Yo llamo la atención sobre 3 tipos de genes. El rendimiento sigue siendo un tema absolutamente esencial para el agricultor, la calidad también, porque el consumidor necesita una calidad determinada, y tener plantas resistentes a enfermedades o al clima. Hay muchos ejemplos que ya están en marcha, muchos que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con por ejemplo, resistencias que hacen que tienen que utilizarse menos fitosanitarios, algo que tiene que ver pues también con el medio ambiente, y por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos. Tenemos en este momento que definir lo que es uno de nuestros problemas, es si esto es mutagénesis o es una planta modificada genéticamente. Y para terminar, yo creo que tenemos para los investigadores públicos, es muy importante pues darnos cuenta de que la producción de alimentos no es un tema resuelto.
es un tema que en este momento, por ejemplo, la necesidad de alimentos estaba bajando, la gente con malnutrición está bajando y está volviendo a subir en el mundo. La población humana sigue creciendo, el cambio climático está ahí y todos los datos nos dicen que uno de los primeros efectos, en primer lugar, la agricultura es un agente de creación de cambio climático, al mismo tiempo es extremadamente vulnerable al cambio climático. Por tanto, nuestra necesidad de seguir actuando sobre la mejora es imprescindible y, por tanto, para terminar, yo quería decir que el futuro de la comida tiene que ver con el consumo. Necesitamos tener alimentos suficientes, seguros, y tenemos que tener nuestra reacción de cada uno de nosotros respecto a la comida, la diversidad en su consumo. Pero al mismo tiempo, hemos dicho, el futuro de la comida depende de la producción. Por tanto, necesitamos tener una producción eficiente en todo el mundo y con menores efectos sobre el medio ambiente, en particular reducir el despilfarro, que sobre todo se da en los momentos de producción. Tenemos que ir a una agricultura de precisión para utilizar todo aquello que utilizamos de manera más precisa, de manera diversificada. Hay que discutir sobre lo que producimos nosotros y lo que traemos de diferentes partes del mundo. Lo hemos visto en este momento cuando toda nuestra cadena de producción de alimentos ha sido alterada por un momento, que esto es importante. Hagamos eso poco con nuestra comida, es una discusión que podemos tener, que se está teniendo. Y por tanto, para terminar, ¿qué plantas tendremos en el futuro? Yo creo que van a ser más productivas, no podemos bajar la guardia porque tenemos que alimentar a más gente, más resistentes a enfermedades, más adaptadas al medio ambiente, reciclables en sus derechos, más variadas con los actuales porque nuestra demanda va a ser más variada, más seguras, más apropiadas para nuestra salud porque sabemos que es un efecto importante. Tenemos una demanda de producción de diferentes sustancias y todo esto necesita de mucha ciencia y mucha tecnología. Y por esto estas nuevas herramientas son una oportunidad que pensamos que no debemos desechar de ninguna manera. Muchas gracias. ¿He pasado, Elisa? ¿He pasado? Sí, nada, 3 minutos, pero bueno. Qué bien, qué bien. Gracias. Muchísimas gracias, pero ha quedado claro que el abaratamiento de secuenciar el ADN y contar con técnicas sencillas y democráticas pues es lo que está llevando a esta rápida evolución. Pero seguiremos hablando en el turno de preguntas. A continuación, le paso la palabra a Pedro Gallardo, presidente de la Alianza de Agricultura Sostenible y presidente de Asaja Cádiz, que antes he dicho, me he equivocado, te he dicho de Asaja Sevilla. La verdad es que se ha debido ir por mi boca porque yo pensaba en Asaja Cádiz, no iba a confundir Cádiz con Sevilla. Aunque... Buenos días, Pedro, y tienes la palabra. Adelante. Muy buenos días a todos y gracias a NOVE y a la Asociación de la Prensa Agroalimentaria de España por la invitación. Muchas gracias, Elisa, también a la introducción de Esteban en este sentido. Y bueno, no hay ningún problema porque tengo la finca en Cádiz, vivo en el campo, pero nací en Sevilla, con lo cual pues me une mucho con Sevilla, así que no hay ningún problema. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco aquí de lo que es Salas. Antes de entrar de lleno lo que es la valoración de los agricultores y ganaderos, decir que esta alianza de agricultura sostenible y sobre las herramientas tan beneficiosas que entendemos que deben de ser lo que se ha comentado ya por el profesor Pera, pues bueno, pues vamos a decir un poco lo que es Salas. Somos una agrupación de entidades del sector productivo, viene de alguna forma o surge para manifestar el apoyo a todos los modelos productivos sostenibles que tenemos en España y entendemos la sostenibilidad, evidentemente, siempre una sostenibilidad pues, económica, social, medioambiental. En ALAS la integramos, lo que integran ALAS principalmente son cinco organizaciones, donde está UPA, donde están las cooperativas a nivel de España, donde está FEPEX, donde está Agricultura y Conservación de Suelos Vivos y donde también está, por supuesto, Asaja. Y bueno, efectivamente, nace de la unión de estas organizaciones, de estas asociaciones,
y de alguna forma lo que venimos es a tener un papel proactivo. Creemos que en el pasado siempre hemos estado a la defensa de continuos ataques de actores que además hace unos años no intervenían, y es verdad que ahora surge una demanda de tener un papel proactivo. Y bueno, dentro de nuestras estrategias, evidentemente defendemos lo que es un modelo de producción agraria sostenible basado, y lo decimos siempre muy claramente, en la ciencia y en la tecnología. Hemos visto como en los últimos años hemos tenido que empezar a producir pues, más con menos. Ya desde esta reforma de la PAC se nos introdujo el greening, y que no lo tienen otros países competidores, y eso es claramente una limitación, una desventaja. Pero bueno, hemos tenido que aprender estas reglas de juego, nos hemos adaptado. Yo creo que además eso lo valora también el consumidor, y estamos produciendo alimentos de mucha calidad, y también hay que decirlo. También hay que decir que este confinamiento, esta pandemia, este COVID-19, pues más que nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con investigadores, de contar con la ciencia, estamos buscando una vacuna contra reloj prácticamente para encontrar una solución al virus. Y, por supuesto, hay que agradecer todo el trabajo de la investigación, siempre lo decimos desde las organizaciones de Asaja. En este caso, agradecemos también al Centro Nacional de Biotecnología porque se esté trabajando en ello. Lo hemos dicho muy claramente, de esta pandemia vamos a salir con la ciencia, y el futuro de la alimentación también tiene que ser basado en un modelo científico. Lo que no podemos también, de alguna forma, tenemos que meditar sobre prejuicios que hemos tenido aquí, determinadas situaciones que entendemos que vienen del pasado. Ya tuvimos el debate de los OGM, pero bueno, es verdad que Europa optó por una serie por un camino, no así en cuanto al modelo de importaciones, porque lo que está claro es que no se nos permite producir OGM en Europa, excepto el MON 810, pero sí se nos permite importarlo, con lo cual yo creo que ahí tendríamos que tener una reciprocidad. Oye, si se permite importarlo, porque no es malo, ¿por qué no vamos a poder producirlo en Europa? Creo que habría que ponerlo en valor. Pero bueno, ahora no estamos hablando de los OGM, estamos hablando de la futura edición genética, de las nuevas técnicas de edición genética, y ahí evidentemente vamos a hablar un poco de esto. Entendemos que igual que la tecnología también pues nos ayuda a lo que es salvar vidas, a lo que es pues fabricar vacunas y demás, pues la Unión Europea de alguna forma sí es cierto que perdió el tren de los OGM, pero tenemos que seguir en la batalla. Es cierto que en julio del 2018 el tribunal, la Corte Europea, pues comentó que estas nuevas técnicas de edición genética deberían seguir en principio un proceso parecido a los OGM, cuestión que a nosotros en principio no compartimos, y entendemos que la edición genética, el CRISPR y todo esto, pues de alguna forma no es igual, y tendríamos que ir por otro camino para poder defendernos. También es cierto que nos estamos enfrentando a un reto importante. La población mundial está creciendo. Estamos ahora mismo en 7.500 millones de habitantes. Según Naciones Unidas, seremos unos 11.000 millones de habitantes, 11.200 millones de habitantes en el 2100. Hay países como Nigeria, que en el año 50 tenían 60 millones de habitantes, como Nigeria a día de hoy tiene 180 millones de habitantes, y como esperan tener 800 millones de habitantes en Nigeria en el 2100. Continentes como África, que a día de hoy tienen 1.200 millones de habitantes y que esperan pasar los 4.500 millones de habitantes. Por tanto, lo que tenemos que tener es una herramienta de futuro, no solamente para que Europa coma muy sosteniblemente y muy saludablemente, sino que tenemos que ser partícipes y solidarios con un continente que va a crecer enormemente. Entonces, bueno, pues estas técnicas, desde luego, esta semilla que deberíamos de contar los agricultores, pues nos van también a hacer, pues tener una herramienta contra el cambio climático, contra incrementos de temperatura, plagas que se nos van a hacer resistentes, enfermedades, en fin, antioxidantes que se pueden incorporar también en muchos cultivos. Y por poner ejemplos, ya tenemos algunas cuestiones que están funcionando bien. Por ejemplo, hablemos del girasol altoleico. Hemos adaptado ya todo lo que es estas semillas y demás para tener unos rendimientos muy parecidos a lo que es un girasol linoleico.
También, por ejemplo, en la mejora en cuanto a la remolacha, tenemos a día de hoy remolachas que antes producían 40 toneladas hace unos años y estamos en 110 toneladas de rendimiento usando menos agua y menos fertilizante. También, por ejemplo, en el tema de hortícolas, pues decir que España juega en este sentido un papel importante. De las 700 variedades de hortícolas, pues prácticamente unas 150 o 200 se generan aquí en lo que es España. Por tanto, es un sector dinámico y hay que ponerlo en valor. En cuanto al CRISPR, la edición genética, bueno, decir lo que se ha dicho anteriormente por Pera, todo es mucho más preciso, se controla mucho más. Los científicos nos están diciendo esta herramienta en qué consiste. Entendemos que un punto a su favor es el tema del abaratamiento de costes. Quizás en el pasado hemos denominado a los OGM porque al final eran 2 o 3 multinacionales, o se decían, algunos actores decían que eran 2 o 3 multinacionales, que esto era muy costoso, que las pequeñas empresas no podían acceder a esta tecnología para desarrollar pues estas semillas. Y lo que sí viene y nos ha dicho el profesor anteriormente es que precisamente el CRISPR y estas nuevas técnicas pues consiguen abaratar todo esto y que sean precisamente las pequeñas empresas, las pequeñas investigaciones, las universidades, quienes puedan desarrollar incluso semillas. Entendemos que el criterio científico desde ALAS es el axioma que a nosotros pues tenemos y lo que está muy claro es que no podemos tampoco autolimitarnos en cuanto a los recursos tecnológicos y en cuanto a la investigación. Porque además, si no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer otros por nosotros. Entonces, bueno, hay que decir que eso a nosotros nos pone en peligro. También lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces. En 1960, el coste de alimentación de lo que era una unidad familiar, el coste de alimentación era prácticamente el 55% de sus ingresos. En 1960. A día de hoy, una unidad familiar para alimentarse solamente necesita entre el 13 y el 15% de sus ingresos. Esto quiere decir que estamos alimentando a la población muy sosteniblemente y además a unos precios muy asequibles. Si hoy los españoles pueden irse de vacaciones, pueden tener una segunda vivienda, pueden tener un coche o pueden comprar en Amazon, es precisamente a que estamos produciendo a unos costes muy asequibles, para nada lo que teníamos en los años 60. Nosotros además también desde Asaja y desde ALA participamos en Farmers and Scientists Network, que es una red europea de agricultores y científicos. Llevamos 12 años trabajando, hemos intentado también en el Parlamento Europeo con diferentes actos que hemos tenido apoyar a lo que es la nueva técnica de edición genética, porque además que vemos que es para España fundamental. España es un laboratorio de plagas. Ahora mismo, con el cambio climático, lo que está pasando en España es lo que va a pasar en el resto de Europa dentro de unos años. Pedro, 2 minutos más, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, ante este cambio climático que se nos anuncia y que tenemos aquí, estamos viendo estos días, por ejemplo, el incremento de temperatura de más de 15 grados en prácticamente unas horas, pues evidentemente lo que necesitamos son herramientas. Herramientas avaladas por la comunidad científica. A nosotros, de alguna forma, lo que diga la EFSA, bueno, pues son científicos que tenemos ahí, que pagamos de nuestros impuestos los ciudadanos europeos, y lo que no se puede poner en tela de juicio es lo que hace un científico con su trabajo por una cuestión que nos digan determinados actores europeos, ya sea política, ideológica o de cualquier otra índole. Si tenemos unos científicos que están ahí parados y están diciendo que una cosa es buena, oye, utilícese, porque lo que vamos a tener evidentemente son mayores golpes de calor, suelos más salíneos, cada vez menos disponibilidad de agua, quizás una futura reducción en los fitosanitarios, que ahora mismo decimos también que esto es muy importante. La cuestión de los fitosanitarios, yo lo digo por activa y por pasiva, es un problema de nomenclatura. Mi abuelo en el pasado decía voy al campo a echar veneno. Mi padre decía voy a echar pesticidas. Y yo digo voy a echar fitosanitario. Un escolar, un colegial, incluso algún profesor de infantil, fitosanitario no sabe si se está refiriendo a un producto o a un cuarto de baño. Entonces, si desde el principio hubiéramos dicho que los fitosanitarios son las medicinas de las plantas, seguramente a día de hoy no tendríamos el problema que tenemos. Es como si le decimos a un ciudadano que está en una ciudad, oye, a partir de mañana que el 50% de lo que tienes en la farmacia no lo vas a poder utilizar porque sí, porque no hay ningún criterio detrás. Entonces, a nosotros, desde luego, nos preocupa mucho y bueno, tenemos que mejorar en todo esto y evidentemente se ha dicho antes que aquí ha habido un problema de comunicación en el pasado. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención. Jesús, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Elisa. Pues tu turno de intervención y 10 minutos. Ya te avisaré si veo que te pasas un poco de tiempo, ¿vale? Adelante. Muy bien, muchas gracias a Nove y a todos vosotros por permitirme traer aquí la opinión del mejorador a este debate. Y en este sentido, después de las magníficas presentaciones y de la magnífica planteamiento de Pere y de Pedro, la cuestión es qué puedo añadir yo a estos planteamientos. A mí me gustaría añadir la visión de un mejorador, la visión de una persona que hace 25 años soñó en las clases de mejora de máster, en este caso con Jesús Cuartero, pero como podría haber sido con Pere Pucho Méndez, lo que se puede hacer sencillamente mediante el cambio de un par de genes para revolucionar un cultivo. Concretamente, Jesús estaba explicando ahí la introducción de los tomates, de los materiales de tomate de procesado para industria, y cómo solo con la introducción de un par de genes, de una planta más determinada y una maduración más determinada, permiten una recolección mecánica que revoluciona completamente el cultivo de tomate de procesado. A partir de ese momento, yo pensé que yo quería ser uno de esos mejoradores que pudieran transformar la agricultura, y en eso estamos durante los últimos 25 años, aunque también es cierto que algún palo hemos pillado con esto de que somos los que tenemos la culpa de que los tomates no sepan a nada. Me queda el consuelo de que, de que mi compañero Luis Ortega creó la variedad Cumato, que es reconocida como una variedad de sabor en tomate. Hablando concretamente de cómo los mejoradores vemos nuestro trabajo, nos gusta pensar que somos creadores, nos gusta pensar que estamos creando. Y la creación se ve y se ejemplifica en forma de variedades. Siguiendo este planteamiento, yo me iría a una analogía de un arquitecto que diseña una casa, que diseña un plano. El mejorador diseña una variedad, y esa variedad se diseña en función de un concepto de ideotipo. Ese concepto de ideotipo es la planta ideal, es decir, cuál es la planta que mejor va a funcionar, que mejor rendimiento va a dar, que mejores características de calidad de fruto o de grano va a dar en unas determinadas características, en un determinado tipo de cultivo, en un determinado país, y por tanto es un diseño que se hace en función de las necesidades del agricultor, del mayorista, del procesador y por supuesto del consumidor, porque lo del tomate sin sabor pues duele, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que pensar en el consumidor. Lo mismo que el arquitecto tiene su base de trabajo en los ladrillos y en los materiales de construcción, nuestra base de trabajo son los genes. Y lo mismo que un arquitecto tiene que hacer un gran plano que muestra el resultado final y tiene que establecer el concepto de cómo va a usar esos materiales para producir un resultado final, tenemos que pensar cómo estos genes van a configurar la nueva variedad. Además, existe uno de los grandes conceptos en la mejora genética, que es que esta variabilidad natural, estos genes, es finita y perecedera. El concepto de perecedero es un concepto que tiene mucho que ver con el mantenimiento de la variedad natural, con las preocupaciones con respecto a los protocolos de mantenimiento de la biodiversidad, y en el que hay ya una gran discusión respecto a la necesidad de mantener esta biodiversidad. Y, por cierto, me gustaría también llamar la atención sobre el papel que tenemos las empresas de mejora respecto a este mantenimiento como grandes bancos de germoplasmas también de mantenimiento de diversidad. Pero me quiero concentrar en el hecho de que la variabilidad es finita. Es decir, no es infinita, no hay un gen para cualquier cosa, no hay genes naturales para todos. No los hay en tanto que no haya habido una mutación natural, es decir, de pronto se ha producido por un rayo cósmico una mutación natural que además, como puede suponer una ventaja adaptativa para la planta, se perpetúa en la planta. Si eso no se ha producido, pues sencillamente esa variabilidad no existe, y de hecho ambas cuestiones son necesarias. El hecho de que se haya producido esa variabilidad y que se perpetúe. Un ejemplo clásico de genes que no benefician al portador es, por ejemplo, determinadas enfermedades genéticas que suelen ser recesivas, porque caso contrario, sencillamente, el portador no existiría. Entonces, estos dos conceptos son necesarios para que esa variabilidad natural exista. Esto es una cuestión puramente probabilística, y lo que estamos tratando de hacer es sencillamente de esa variabilidad natural generarla de forma artificial. Volviendo al caso del tomate,
Lo que nosotros nos podría interesar es, bueno, tratando de crear un material completamente distinto, es pensar en un tomate azul, que, bueno, fuera mucho más interesante supuestamente para el consumidor, pero no tenemos un gen de variabilidad para pigmentos que nos confiera ese color azul, de modo que sencillamente no podemos hacerlo. Por esto es por lo que entramos en estas herramientas de creación de variabilidad artificial, si bien, insisto, en muchos casos esta variabilidad artificial es algo que podría haber sucedido en la naturaleza si sencillamente, probabilísticamente, se hubieran dado las circunstancias para que esa mutuación hubiera sucedido y se hubiera perpetuado. Para tratar de mostrar el interés de que esta variabilidad puede tener, me gustaría traer un par de ejemplos y me voy a centrar en ejemplos que afectan al consumidor y al procesado, y así como al medio ambiente, viendo que Pere ya comentó algunos ejemplos de genes de resistencia y Pedro también comentó las ventajas de los genes de resistencia, sin duda enormes para el medio ambiente y para el consumidor, sencillamente por disminuir también el nivel e intensidad de utilización de esos tratamientos. En el caso del consumidor hay dos ejemplos clásicos, que son la soja, que ya se comercializa en Estados Unidos, y en la que se modifica el perfil de ácidos grasos poliinsaturados, los niveles de ácido graso linoleico y linolénico, que bajan, en el caso del linoleico, hasta al menos un 3% y aumentan los monoinsaturados, como es el caso del oleico, hasta un 80%. Al margen de las ventajas que tiene esto para la salud, es bien conocida las ventajas que tiene los ácidos grasos oleicos por sus beneficios para el colesterol y para la salud. Además, está relacionado con la estabilidad de los aceites para fritura, es decir, los perfiles originales de aceite de soja le hacían muy poco utilizable para fritura, y de hecho originalmente lo que se hacía era hidrogenarla para permitir su fritura. Pero en el 2015, de hecho, se lanza la Administración Americana de Alimentación lanza un warning contra el hidrogenado de los ácidos grasos poliinsaturados, que lo considera no seguro, y esta estrategia no se puede seguir usando, por lo que se plantea la estrategia de sencillamente modificar el perfil de ácidos grasos del aceite de la soja y por tanto del aceite, y generar un aceite de soja, perdón. 3 minutos. Sí, generar un aceite de soja que sea quizá más parecido a un aceite de oliva. Bien, quizás sería mejor que utilizar un aceite de oliva, pero tampoco estoy seguro que pudiéramos producir aceite de oliva para toda América. Otro ejemplo sería el de la patata, en el que se modifica los componentes de almidón, amilosa y amilopectina, y que mediante CRISPR-Cas lo que hace es se disminuye enormemente los niveles de amilosa en favor de la amilopectina, que tiene una serie de propiedades beneficiosas, permite una menor pérdida de agua, lo cual hace que la grasa no pueda reemplazar al agua en la fritura, es decir, vamos a generar una patata que en fritura tenga menos contenido en grasa, pero además hace que el procesado sea mucho más eficiente y se realice con menor utilización de agua y con menor utilización de energía. Por tanto, es un proceso mucho más eficiente y un proceso mucho más sostenible. También resultan significativos algunos ejemplos relacionados con el medio ambiente. Resulta especialmente interesante el caso de un tomate con resistencia a elevadas temperaturas obtenido mediante edición génica, que resulta de especial interés en la situación actual de cambio climático. Otro caso de especial interés, que es la posibilidad de utilización de tierras salinizadas. Es bien conocido el problema de salinización de muchas tierras de cultivo, que está estimado en torno a 400 millones de hectáreas, es decir, aproximadamente 8 veces España de tierras de cultivo a nivel mundial no se pueden utilizar por su elevado nivel de salinidad. Y en ese sentido resulta de interés el desarrollo de un arroz con resistencia a la salinidad. De hecho, esta edición genómica se ha realizado sobre un arroz que ya aportaba, mediante mejora genética, resistencia a la sequía, con lo cual estamos generando un arroz con mucha mejor adaptación al medio ambiente y estamos comentando un caso en el que estos ladrillos, los ladrillos artificiales y los naturales se complementan. Y un último ejemplo, y con esto termino, es saltar más allá de los ladrillos. Pere comentaba al principio que hay 300.000 especies vegetales, de plantas, de las cuales solo 120 se cultivan. Bueno, en cierto modo podríamos plantear rescatar algunas de estas especies que no se cultivan sencillamente porque su calidad de grano, su calidad de fruto o su calidad de la presencia de determinados componentes no permite su utilización en la alimentación. De hecho, hay un ejemplo interesante, que es, por ejemplo, el ejemplo del trigo. El trigo es, como sabemos, una planta anual que todos los años se tiene que cultivar, se tiene que volver a plantar, y hay especies silvestres cercanas al trigo
que son perennes. Entonces, bueno, pues quizás sería interesante introducir los genes relacionados con esta capacidad de la planta de reproducirse de forma perenne, pero es mucho más fácil que nosotros introduzcamos unos pocos genes de trigo que tienen que ver con su producción, capacidad de producción de grano y calidad de grano en esas especies silvestres. Es decir, mediante edición genómica podemos conseguir también que especies que sean mucho más adaptables se conviertan en especies cultivables y especies interesantes para el consumo. Es decir, estamos hablando del caso de que en lugar de cambiar los ladrillos de la casa, podemos cambiar el concepto de casa que hacía ese arquitecto y podemos irnos a pensar en una casa que se pueda estar debajo del agua o pueda estar debajo de la tierra y que sencillamente unas pocas características nos permitan su habitabilidad. Este sentido es un concepto completamente y radicalmente distinto. Un ejemplo concreto que ya se está desarrollando es el de la introducción de determinados genes en una especie silvestre cercana al tomate, que es Solanum pimpilellifolium, y que con unos pocos genes se ha calculado que entre 4 y 6 genes permitirían que este Solanum pimpilellifolium, que es una especie silvestre con una mejor adaptación al medio ambiente, con numerosos genes de resistencia a plagas y enfermedades y numerosos genes de resistencia a estrés abiótico, es decir, mucho más adaptable a determinadas condiciones, se convierta en una especie cultivada, se convierta en un tomate domesticado. Con todo ello, hemos tratado de plantear algunas ideas que muestran el enorme interés que tiene estos sistemas de edición genómica como una tecnología limpia y aceptada, que está aceptada desde Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, y otros países, fundamentalmente sus dos modalidades iniciadas que comentaba Pere, la modalidad de elección e inserción de unas pocas bases para alterar la secuencia nativa de la planta. Quiero terminar destacando la preocupación que desde las empresas europeas de semillas, y hay un comunicado de Euroseeds en este sentido en diciembre de 2018, puede suponer el bloqueo actual a la edición génica, a la edición genómica, respecto a la competitividad de las empresas europeas y a la capacidad de proporcionar soluciones a las necesidades del consumidor y del medio ambiente en Europa. Con todo esto termino y os doy las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Pues ya hay varios compañeros periodistas que han hecho varias preguntas. Entonces, si os parece, que nos ayuda en la coordinación del evento, Marga Rey ha hecho varias preguntas. Sí que te pediría, Marga, porque has ido preguntando a medida de la intervención de los diferentes participantes, que, bueno, pues que concretes una o dos preguntas y bueno, a ver si te pueden activar el micro y les puedes preguntar ya directamente. Adelante. Hola, ¿me escucháis? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo le quería preguntar en general con esto de la genómica. Mi primera pregunta era para Pera, porque yo soy de Jaén y entonces si eres de Jaén lo del olivo lo llevas metido en vena y el aceite también. Y siempre nos hemos escuchado que el olivo no es más que el acebuche domesticado y que a base de darle caña al acebuche, que por cierto da un aceite espléndido, muy difícil de obtener, el olivo acabó siendo olivo el acebuche. Entonces, al ver el proceso de transformación, de domesticación del maíz, me ha venido a la cabeza el olivo y eso es lo que le quería preguntar a Pera. Es un ejemplo magnífico, es un ejemplo de domesticación en la zona del Mediterráneo. Sabes que el olivo ha sido está en la base de la alimentación mediterránea pues en los últimos 5.000 años como mínimo. La genética del olivo es un poco más compleja que la que pueda haber en cultivos como el tomate o lo que sea, por la sencilla razón de que es mucho más lento, que necesitas tiempo y por tanto la mejora del olivo necesita pues muchísimo más tiempo. Justamente estas tecnologías nuevas permiten acelerar la mejora. Y ahora ha habido estudios de intentar sobre todo comparar diferentes variedades de olivo, intentando medir cómo se ha ido transportando de diferentes partes del Mediterráneo y por tanto efectivamente sí que es un tema grandísimo. Yo creo que estas especies difíciles en las cuales la genética es compleja por la sencilla razón de que necesita tiempo
para que hacéis un cruce y tardarás pues 5, a veces 10 años en tener la fruta y por tanto medirla. Entonces necesitas programas que no puede hacer casi ni una sola persona, ¿no? Que necesitas equipos, ¿no? Se van a acelerar con esas tecnologías. El genoma del olivo está conocido, se están comparando también diferentes variedades y ahí van a salir proyectos sin duda interesantes, ¿eh? El olivo tiene un tema de resistencia, tiene un tema de producción, es un cultivo importantísimo para nosotros. Si es de Jaén, ¿quién te lo va a decir mejor que tú? Lo sabes perfectamente, ¿eh? El mayor bosque artificial. Es un tema absolutamente, se está trabajando en él y seguro que hay datos que están publicando. Sí, no, sí, el genoma está completo y hay un banco de germoplasma ya de las 2.500 y pico variedades que hay en el mundo. Si me permite, Elisa, termino una ronda. Una a Pedro y otra a Jesús, si son rápidas. Breves. A Pedro simplemente quería puntualizarle que hay fitosanitarios y fitosanitarios. Mi abuelo también se iba al campo diciendo que iba a echarle el veneno, pero es que eso lo sigo oyendo yo en Jaén y lo veo hacer. Con trajes como los que hemos visto ahora con el COVID, ir a las olivas. Es decir, si tú te pones así, ¿qué le estás echando al olivar? Y eso no podría ser, porque eso no lo llevamos luego a la boca y nos entra. Entonces, fitosanitario todo no es vocabulario, es cuestión de lo que llevan. Y por último, y termino de verdad, a Jesús de Singenta, no sé si me está oyendo. Jesús, tomates azules hay. No, hay púrpuras, pero no azules. Bueno, que le han echado cianina para hay púrpuras, pero no azules. Hay marrones, pero no azules. Para que se beneficien de la tintura azul y su ventaja. Y yo quería preguntar una cosa. Yo que soy de pueblo, nací en la capital, pero criada en pueblo. En los pueblos nos gustan más los tomates feos. Y vosotros os empeñáis, porque son los que están más buenos, y vosotros os empeñáis en la mejora genética, en hacerlos muy bonitos. Y resulta que el tomate feo es el que sabe más bueno. Bueno, no estoy de acuerdo. Perdóname, Marga, no estoy de acuerdo. Vale. Y de hecho eso lleva, fíjate, una cosa muy curiosa. Lleva a que en muchas ocasiones en los mercadillos, y te voy a contar el caso de un amigo mío, estaba contentísimo porque había ido a un mercadillo y le habían vendido un tomate cojonudo. O sea, aquello era fantástico, era lo mejor que... Y sabía buenísimo, ¿no? Y decía, mira, Jesús, he conseguido... Y cuando ya me lo enseña, digo, pues macho, si te han vendido el destrío, o sea, te han vendido la segunda clase más terrible que nadie que quiere, pero claro, es decir, no siempre es verdad, Marga. Es cierto que los tomates que nosotros pensamos del tío Paco y esas antiguas variedades, básicamente tenían unos rendimientos que eran aproximadamente el 20% de los rendimientos actuales. 1. 2. Aguantaban 2 días cuando los comprabas. O sea, tenías que ir a comprarlo cada 2 días. Entonces, tenían una serie de cuestiones que hacían que, bueno, pues de alguna manera la capacidad de producción que puede tener un tomate vaya más hacia la producción de azúcares, hacia la producción de determinada textura que hacia la producción de kilos. Es cierto, si queremos tener kilos, pues en cierto modo hay que buscar un compromiso. Y hacia una conservación inexistente. Es decir, la primera premisa es que en los últimos años ha habido un cambio importantísimo hacia incrementar la producción. 1, 2, poder comer tomate en invierno, que antes no podíamos comer tomate en invierno. Y 3, poder tener el privilegio de comprar tomates cada 2 semanas. O sea, una cosa completamente impensable antes. O sea, yo compro tomate y me olvido de volver a comprar hasta dentro de 2 semanas. Vale. Esto, concretamente, el hecho de una mayor producción y una menor redirección de la energía hacia la producción de azúcares puede haber tenido un impacto, y el hecho de la larga vida, que inicialmente ya no es así, pero inicialmente estaba relacionado con procesos de convertir el fruto climatérico en no climatérico, y había una cierta digamos, intervención, afectaba en cierto modo a los volátiles. El perfil de volátiles pues no era aquello no olía tan bien. Bueno, eso han sido cuestiones por las que ha pasado una situación de mejora para una serie de cosas, pero, Marga, la gente sigue queriendo comprar tomates baratos y tenerlos 2 semanas en la estantería.
que probablemente incluso vamos a poder hacerlo. Bueno, yo creo que Cumato es un ejemplo excelente de un tomate que es productivo, que tiene buena conservación y que tiene sabor. Es decir, para mí es un buen ejemplo. No obstante, bueno, ese pequeño nicho de gente que dice que le gusta lo que, o grande, no lo voy a discutir, que le gusta esa especificidad, que le gusta lo que se parecía a lo antiguo, me parece perfectamente respetable, pero yo creo que solamente puede existir porque hay un tomate, hay una producción masiva, hay una producción que hace que la gente, bueno, pues pueda comprar a buen precio y mantener durante 2 semanas. No estoy seguro que todo el mundo estaría dispuesto hoy a hacer eso. Ese es mi punto de vista, María. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y perdona, que Pere, me he saltado porque eras tú el que tenía la primera pregunta. No, yo solo quería añadir a lo que has dicho, Jesús, que si alguien viene a Barcelona, seguro que pasa lo mismo en Madrid y en Sevilla y en otros lugares, lo puedo acompañar a un mercado, al mercado de Santa Caterina, un mercado tradicional. Hay una parada que venden, yo diría, 50 o 60 variedades de tomate diferente. Esto es algo impensable hace 40 o 50 años, que tú puedas ir a un lugar y encontrar tomates de una variabilidad tan grandísima. Allí puedes encontrar tomates, claro, a 90 céntimos del kilo, que seguramente serán mucho más productivos, quizá tendrán que hacer unos compromisos en ciertas cosas, y tomates fantásticos, y quizá tienes que pagar 10 euros el kilo, ¿entiendes? Porque es que también los hay. Y también muy bien, quien quiera pagar 10 euros al kilo es perfecto. Tengo que decirte que a veces, bueno, pues son mejores, sí o no, pero vaya, que decirte, yo creo que cada uno escoja. Lo que sí es cierto es que el consumidor ahora tiene una capacidad de elección extraordinaria que no ha tenido nunca en la historia. Y esto basta ir a un mercado para darse cuenta de ello. Pedro, creo que quieres añadir algo, ¿no? Sí, Elisa, muchas gracias. Bueno, Marga, muchas gracias por tu pregunta. Mira, vamos a ver una serie de consideraciones. Me comentabas que había fitos y fitos y el tema también de la química, las producciones y demás. Nosotros, nuestro axioma fundamental, lo primero es la libertad del consumidor para ver qué quiere tomar y cómo lo quiere tomar, también sabiendo a qué precio lo quiere tomar, y la libertad del productor. La misma libertad que tiene que tener el consumidor, tiene que tener también el productor para decidir si quiere dedicarse a una agricultura ecológica, convencional o biotecnológica, o incluso mezclar, porque además en este país precisamente, que tenemos más de 25 años del único evento aprobado genéticamente, que es el MON 810, hemos demostrado que la coexistencia se puede llevar a efecto, que tenemos agricultores que producen en parcelas aledañas biotecnológico, convencional o ecológico. Nosotros somos química, es que todo es química. No es que tú no vayas a echar un cultivo química o no química. Si es que ese cultivo es química y el cuerpo humano es química, todo es química. Es cuestión ya de lo que quieras hacer. Con respecto al tema de modelo productivo, abogamos por un modelo productivo ecológico, por supuesto, convencional o biotecnológico. Eso sí, que lo sepa el consumidor. Una hectárea de maíz ecológico te va a rendir 3 toneladas, a lo máximo 4 toneladas. Una hectárea de maíz convencional te va a rendir 14 toneladas y una hectárea de maíz biotecnológico te va a producir 18 toneladas con menos insumos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el mercado nos paga el ecológico, pues produciremos ecológico porque, bueno, tenemos la libertad de producir. Pero sí es verdad que hay que saberlo, que tenemos que ser solidarios con el tercer mundo, con la demanda que va a haber en el tercer mundo, con el crecimiento de la población que vamos a tener y que no solamente podemos mirarnos el ombligo aquí en Europa y decir, oye, yo estoy dispuesto a partir de ahora a producir solamente tomate ecológico. Que sepa usted, como bien decía Jesús, que eso le va a costar 10 euros, porque el rendimiento de un tomate ecológico es 5 veces menos, con lo cual el precio de en torno a los 2 euros kilo, pues hay que multiplicarlo por 5, evidentemente, para que el agricultor les haga la cuenta. Eso por un lado. Y después, en cuanto a los fitosanitarios, como aquí hay muchos actores, a nosotros lo que nos gusta es que la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria científico que pagamos los ciudadanos europeos, sea quien decida. Cuando la EFSA dice una cosa buena, es buena. Lo que no puede ser es lo que está pasando, que por ejemplo nos ha pasado con los neonicotinoides. La EFSA, llegó a determinar si eran buenos, si no eran buenos. No se permite usarlos en Europa y sí lo estamos importando de terceros países, Ucrania, Canadá, tanto en maíces como por ejemplo en la colza.
están entrando en nuestros lineales, están entrando en nuestra industria y a nuestras producciones se nos paga el mismo precio por un maíz tratado con neonicotinoides que viene de Ucrania o que viene de Argentina, que por el maíz que producimos aquí en España, que a día de hoy no se nos permite la utilización de esta materia activa. Por tanto, al final es que no hay reciprocidad. Bueno, gracias, Pedro. A ver, os comento, hay bastantes preguntas y bueno, estamos ya que nos hemos pasado de tiempo. Si os parece, podemos ampliar pues como 10 minutos más, si tenéis tiempo todos, porque nos gusta también respetar los tiempos. Ampliamos 10 minutos más, un cuarto de hora más, a ver si podemos dar respuesta a todos los periodistas. Os voy a leer una pregunta que han enviado por el chat Vicente de Santiago, que es compañero periodista conocido por muchos, y luego ya os daremos abriremos el micro a José Antonio Martín de la revista Tierras, lo digo para que os vayáis preparando, colegas, y también a Marta de Agrodigital. Os leo la pregunta de Vicente de Santiago porque habla de tomates, que parece que el tomate es el hortícola en el que nos centramos cuando hablamos de edición genética. Dice, hola, soy Vicente de Santiago. Hay muchas cualidades que se buscan en la mejora de una nueva variedad para responder al productor y al distribuidor que perjudican a otras cualidades que busca el consumidor. Por ejemplo, la larga vida en el tomate es incompatible con un excelente sabor. Si queremos un tomate para exportación, pues conseguir un tomate con sabor es casi imposible. Y al revés, si queremos, por ejemplo, un melón con sabor y textura tradicional, pues tenemos que usar variedades que son poco productivas. Yo creo que igual a lo mejor tanto Pera como Jesús son los que nos pueden responder a la pregunta que la lanzo. ¿Cómo se enfrentan para mejorar estos retos? ¿Las casas de semillas tendrían que mejorar la segmentación del mercado para que un tomate sin sabor, de estos que decía Marga, de los bonitos, pues sean los que se vayan a la exportación, y que un melón tradicional, pues con esa textura y ese sabor, que tenga una marca, pues sea más caro? Hay que segmentar. ¿Cómo lo ves, Jesús? Perdón. Dos cosas rápidamente. Con respecto a la larga vida, porque yo creo que es muy interesante lo que puede decir Pera también. Respecto a la larga vida, lo que se está planteando aquí era cierto, era en cierta medida cierto, en el caso que comenté anteriormente, la utilización en un primer inicio de genes de larga vida que básicamente convertían el fruto climatérico de tomate en no climatérico y afectaban a determinados volátiles. Hoy en día se trabaja con otros genes se están planteando otros genes de larga vida que, por ejemplo, tienen que ver con el famoso tomate de penjar, el tomate este que se cuelga y que se mantiene durante mucho tiempo y que tiene que ver con ciertas características de la piel que en ningún modo afectan al sabor. Es decir, y precisamente estos caracteres que se están planteando son mucho más afrontables mediante edición genómica que mediante mejora tradicional. Esto es un concepto que existía, pero es un concepto que ya está superado tanto en tomate como incluso en melón, en el que de hecho ha habido una introducción notable de nuevas variedades precisamente en los últimos 2 años que aunan firmeza y sabor de forma consistente. Son viejos conceptos que las nuevas adelantos en la mejora genética están permitiendo superar. Con respecto a la segmentación de consumidores, bueno, es una cuestión estratégica y de portfolio. Depende, es decir, no estoy seguro de que sea mejor o peor dirigirse a uno u otro consumidor. A mí me gusta mucho lo que ha planteado Pere cuando ha dicho que realmente hoy en día lo que estamos haciendo es exactamente eso, atender a toda esa pequeña diversidad de consumidores. Es decir, realmente yo creo que las empresas de mejora en distintas medidas, pero todos conjuntamente, estamos generando una diversificación enorme que permite efectivamente responder a esas especificidades de cada consumidor. Pedro, ¿queréis añadir algo? No, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo quiero pensar que el genoma del melón que nosotros conseguimos hacer hace pues unos cuantos años ha ayudado a los mejoradores a encontrar maneras de conseguir lo que está pasando, conseguir nuevas variedades de melones que cada vez son más seguros, que cada vez más cuando vas al mercado te encuentras un producto
que no va a tener las sorpresas que tenían antes, sino cada vez más es un producto que el consumidor sabe lo que está comprando, ¿no? Y hay variedades nuevas. Yo creo que el mercado del melón está clarísimo. Tú te vas a Japón y hay unos melones que valen 1.000 euros el melón. Es decir, en el mercado de Tokio no los dejan ni fotografiar porque son unas cosas fantásticas, ¿no? No lo he probado, desde luego. Pero es decir, hay una variabilidad y gente quiere pagar 1.000 euros por un melón, que hay japoneses que los pagan, o ahora en esta época lo ponemos fresquito y nos sale a muy buen precio, ¿no? Entonces yo creo que la diversificación del mercado está clarísimo, es bueno para nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos unos gustos diferentes, unas necesidades de alimentación diferentes, ¿no? Yo creo que esto está ocurriendo. Y en el caso del tomate, bueno, es que en según qué países, por ejemplo en Estados Unidos, el 70% del mercado del tomate es para creación de salsas. Y por tanto, ahí el gusto del tomate no tiene ninguna importancia, porque ya van a poner las especies después en las salsas, ¿no? Por tanto, bueno, ahora hay un mercado aquí, y entonces ya digo, tú vas al mercado y encuentras tomates buenísimos a 8 euros el kilo, muchacho. Es decir, porque, bueno, requieren quizá compromisos a la hora de la producción, quizá tienen un rendimiento más bajo. Ahora el mejorador, a los mejoradores sí que os pedimos que lo hagáis todo, que tengáis el tomate con mejor gusto posible, barato, con rendimiento, y si lo hacéis, pues, oye, os agradeceremos muchísimo y creo que es lo que os pedimos a vosotros. Y nosotros ayudaremos a daros elementos para que este trabajo sea lo más rápido y con el mayor éxito posible. Vale, gracias. Bueno, pues pasamos el micrófono, abrimos el micro a José Antonio Martín de la revista Tierras, que tiene varias preguntas. Creo, he visto por el chat, José Antonio, que tienes 3, no sé, 3 preguntas. Mira a ver si puedes reducirlas porque somos varios los que queremos preguntar. Entonces esto se nos está acumulando. José Antonio. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Perfectamente. Bien, pues sobre todo, ¿qué plazos hay ahora mismo en la Unión, en la Comisión Europea sobre edición genética, su posible aprobación y en qué cultivos extensivos cree que podría haber mayor impacto de aprobarse esta práctica? Y bueno, después quería hacer otras preguntas, pero primero esta, por favor. Esto decía Esteban que él podía responder. Esteban, pues venga, adelante. Sí, hola, buenos días. Sobre la Comisión Europea. Va a ser un proceso largo, pero dentro del actual mandato de esta comisión. Ahora mismo la Comisión Europea está embarcada en un estudio que ya lo ha empezado. Como todas las cosas en Europa se hacen poco a poco. Está embarcada en un estudio para determinar si la situación actual es lógica o no. Este estudio tiene que acabar a mediados en abril del año que viene. Ha empezado haciendo consultas a muchos actores, agricultores, empresas, científicos, está recogiendo información y el dictamen de ese estudio determinará si la situación regulatoria actual es la correcta, cosa que no hemos oído a casi nadie, o si hay que cambiarla. Lo que esperamos y confiamos, hace poco hubo una reunión con Timmermans, con el vicepresidente de la Comisión Europea, que dio indicaciones muy esperanzadoras de que esto va a salir adelante. También la mención en el documento de la Comisión de la estrategia de la granja a la mesa, indicando a su manera, de esta forma tan suave, pero es la forma de escribir de la Comisión, indica que muy probablemente el resultado final de este estudio es que se va a embarcar en un cambio legislativo. Entonces, una vez se embarque en este cambio legislativo por el proceso de Europa, la Comisión propondrá un cambio legislativo que esperamos, ha habido distintas propuestas para cómo hay que cambiarlo, pero que esperamos que vaya en una línea
de que la edición genética no se trate como los transgénicos, sino que se trate de una forma mucho más similar a la agricultura, a cualquier otra técnica convencional, quizá con algún elemento regulatorio, o sea, no sabemos exactamente, pero que no sea igual a un transgénico, que es lo fundamental. Y lo tendrá que aprobar también el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Es decir, que yo, y esto ya es mi bola de cristal personal y me puedo equivocar, pero mi bola de cristal es que todo estará acabado para el 2024 más o menos, antes para el final de esta comisión, más o menos, el mandato de esta comisión. Pero Pedro también está allí en Bruselas y quiere... Pedro. Sí, muy breve. La ha resumido perfectamente, Esteban. Yo solamente me adhiero a tus palabras porque está perfectamente explicado. Lo único, incidir, no podemos perder este tren. Ya perdimos el tren de los OGM y a día de hoy, precisamente, Europa tiene una carencia fundamental de proteínas porque no hemos podido meter la soja modificada genéticamente en Europa. Hay que recordar que Rumanía, que sí la podía tener antes de la incorporación a la Unión Europea, tenía más de 350.000 hectáreas de soja que producía proteína Rumanía y a día de hoy tiene menos de 120.000 hectáreas Rumanía que producen soja. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede producir soja convencional con unos hándicaps que tenemos. Se puede producir en Italia una parte, pero es muy poca. Por tanto, lo que no podemos perder es este tren. Ya perdimos el de los OGM y este tren no lo podemos perder porque si no estamos abocados a una carencia en el futuro de proteínas en Europa. Yo quisiera simplemente decir a los periodistas que desde la comunidad científica hemos hecho varios informes sobre edición genómica en plantas que están accesibles por Internet. La Unión de las Academias de Ciencias, ISAC, ha hecho un statement, la Academia Alemana, la Leopoldina, ha hecho otro. Ahora va a salir un informe que hicimos el pasado, hubo un simposio en Bruselas de las Academias Europeas, la Academia Belga, que va a salir el informe estos días. Ha habido toda la información que desde el punto de vista de la comunidad científica está accesible y los periodistas podéis llegar a ella. Otro punto que nosotros siempre hemos dicho es que Europa va a quedar en una posición muy difícil porque estos eventos creados por edición genómica son muy difíciles de detectar si no sabes antes lo que ha pasado. Y por tanto, si ocurre como está ocurriendo, que en Estados Unidos, en Argentina, en Japón incluso, que se lo toman las cosas con mucha precaución, han decidido no regular estas variedades, van a empezar a llegar en algún momento al mercado europeo y no vamos a ser capaces de ni detectar lo que está ocurriendo. Por tanto, esta posibilidad que decía Pedro, o decíais, Esteban, de que Europa está inventando. Desde la comunidad científica hemos hecho muchísimos informes, hemos enviado a la comisión muchísima información para que ellos tomen la decisión, en parte basada en ciencia como mínimo. Sí, espera. Sí. Perdón, Elisa. No, que tenías más preguntas, iba a decir que preguntes y que se vaya preparando Marta de Agrodigital, ¿vale? Venga. Muy bien, gracias. Precisamente, Pera, era otra de mis preguntas. Si nos podemos quedar un poco por detrás de otros países, Estados Unidos, China, no sé si Japón, como decías, si no nos ponemos las pilas. Si hablamos de 2024, estamos a 4 años vista, no sé si la ventaja o la desventaja se agrandará. Y también una pregunta para el futuro, con la edición genómica, ¿podrán conseguirse variedades de trigo, de uva, de tomate, adaptados específicamente a cada comarca? El clima, el suelo sigue teniendo su importancia, ¿verdad? Y tanto, y tanto. No, vamos a ver, ya estamos quedando atrás, Quiero decir, esto ya ha ocurrido. Está ocurriendo. Si muchas empresas europeas de semillas están haciendo su investigación en Estados Unidos. Esto ya está ocurriendo. E incluso, decirte,
y va a seguir ocurriendo si perdemos esta otra oportunidad. Nosotros vemos lo que se produce en ciencia en Europa. Tenemos que hacer convenios con empresas que hacen sus experimentos en Estados Unidos o en otros lugares, si esto ya está ocurriendo. Y es grave porque después, para dar semillas adaptadas justamente a los agricultores europeos, pues esto tiene sus dificultades, como lo ha dicho antes Pedro. Es decir, que la situación en este sentido no es que ocurrirá, es que está ocurriendo. Y yo creo que para la ciencia europea muchas de esas tecnologías han nacido en Europa. Y estamos, es decir, para los científicos europeos es frustrante esta situación, porque además esto que decías, ¿no? Que decirte, bueno, la viña es un cultivo importantísimo en Europa, tiene grandísimos problemas medioambientales, de enfermedades. Aquí ahora hablamos de inputs fitosanitarios, pero el sulfato de cobre, que es clave para la viña, es un químico como cualquier otro, inorgánico. Pero sin sulfato de cobre va a ser muy difícil hacer viña ecológica o lo que tú quieras. Y hay variedades que se están creando. Por edición genómica, por genética clásica. Y no es fácil la viña genéticamente es complicada. Pero que decirte, hay herramientas interesantísimas. Y si no actuamos en la viña pronto, pues, está ocurriendo aquí un problema, ¿no? Creo que Pedro quería añadir algo. No. Sí, no sé si se escucha bien, es que se va la conexión. Estoy en el campo. Creo que sería importante también referirnos al futuro, no solamente ver el presente. Vamos a tener sequía cada vez más, fenómenos adversos. Mediante estas técnicas, evidentemente, vamos a poder luchar. Es una herramienta lo que estamos diciendo, lo que necesitamos son herramientas. Y lo que no puede ser es que no contemos con ellas, nuestros competidores sí, y no sean detectables en fronteras y nos vayan a entrar encima estas producciones. Simplemente aportar esto, porque al final los agricultores lo que tenemos es que tener rentabilidad y herramientas. Con esto ya tenemos todo. Muy bien, son las 11:05, nos estamos pasando, pero siguen quedando preguntas. Sé que Marta de Agrodigital había pedido la palabra para preguntar y también tenemos de la revista Mercados a Álvaro Várez y Alejandro de Vega. Marta, te activamos el micrófono y cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Soy Marta López de Agrodigital. Yo quería comentar y preguntar que en el documento de la Comisión de la Granja a la Mesa se haya introducido el concepto de biotecnología ligado al de agricultura sostenible, es decir, la biotecnología como herramienta para conseguir una agricultura más sostenible dentro de una hoja de ruta del Pacto Verde, me parece un avance impresionante para la biotecnología y muy positivo para la agricultura. Pero el problema que yo veo es que la Comisión es la que propone y luego son los Estados miembros los que tienen que aprobar los reglamentos. Entonces, mi pregunta es, como muchos países no votan en función de cuestiones científicas, sino en cuestión de la presión de los grupos activistas, ¿creéis que en esta nueva comisión va a haber un cambio de orientación de estos países que tradicionalmente se han opuesto, que van a ser capaces de unir ese concepto de biotecnología y sostenibilidad que quiere presentar la comisión, o vamos a estar siempre en la misma rueda de molino? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pedro, ¿te puede responder? Sí, perfectamente. Vamos a intentarlo. Entendemos que sí, entendemos que va a haber una nueva perspectiva distinta. Sobre todo, el COVID-19 también nos ha enseñado que si salimos de esta, salimos con la ciencia y salimos de la mano de la ciencia. Y el futuro, evidentemente, tiene que estar basado en un modelo científico. Si nuestros científicos dicen que eso es bueno, cualquier gobierno, por una cuestión política o ideológica, no puede poner en tela de juicio a una agencia de seguridad alimentaria como puede ser la EFSA o como puede ser nuestro científico europeo. Entonces nosotros entendemos que sí,
Porque, lo hemos dicho, es que la biotecnología precisamente en muchas de las producciones es más sostenible. Nos ahorramos, en vez de echar 3 tratamientos, ir solamente a un solo tratamiento, con lo cual es una agricultura más sostenible, menos huella de carbono, menos contaminación, productos que además son más, más respetuosos con el medio ambiente, por tanto, aprovechar la biotecnología. Lo que no puede ser tampoco, y ya enlazo un poco con la estrategia del campo a la mesa, es que se nos metan solamente limitaciones sin estudios de impacto, que se nos diga que el 10% de nuestra superficie agraria tiene que dedicarse a ser improductiva. Es que eso es como si mañana cogemos cualquier casa de cualquier ciudadano que está en la ciudad y decimos, oye, esta habitación, estos 15 metros cuadrados, inutilízalo y no metas nada en esa habitación. Eso es que es una aberración, porque precisamente lo que necesitamos es seguir produciendo para seguir abasteciendo y que no tengamos los estantes de los supermercados vacíos, sino que tenemos que tener producción. Muy bien. Si me permite solamente una pequeña mención al hilo de lo que ha dicho Pedro y la pregunta anterior que se hizo sobre los tomates adaptados a cada comarca, muy rápidamente. Es decir, hay una controversia en mejora larguísima sobre adaptabilidad a muchos ambientes, a cada uno de los distintos ambientes, es decir, tener muchas variedades que se adapten a cada uno de los ambientes, o flexibilidad, teniendo una variedad que tenga una enorme capacidad de funcionar bien en cada uno de esos ambientes. Bueno, lo que indudablemente la segunda opción es mucho más smart, es mucho más inteligente desde el punto de vista de poder realmente atender a las necesidades de cada comarca, porque sería casi imposible hacer miles de variedades para cada comarca, aunque, bueno, también es una posibilidad, pero ciertamente la flexibilidad es un carácter mucho más importante. Y yo quería decir también que lo que ahora llamamos agricultura de precisión, que no solo incluye la edición genómica, sino al manejo del Big Data, nos puede ayudar a proporcionar exactamente eso, variedades con una enorme flexibilidad para poder funcionar en muy distintos ambientes. Esteban, creo que querías añadir algo. Sí, muy brevemente respecto a la posibilidad de que en esta ocasión el resultado sea más positivo que el que ha sido en el pasado desde el punto de vista político. Solo mencionar que la semana pasada misma el Partido Verde Alemán, dentro del Partido Verde Alemán, se han planteado esta pregunta sobre cuál es su posición sobre la edición genética, y ha sido planteado, lo interesante es que ha sido planteado internamente, no por ninguna fuerza externa, porque hay principalmente las generaciones más jóvenes del Partido Verde Alemán, dicen, para luchar contra el cambio climático y todos los retos, no podemos cegarnos y estar en contra también de la edición genética, y ellos mismos han empezado a plantearlo. Desgraciadamente, la vieja guardia ha vuelto a ganar, pero esto es el primer paso. Como cualquier paradigma, muchas veces hasta que la generación anterior no se jubila, no avanza. Pero esto nadie lo hubiera pensado, que el propio Partido Verde, ellos mismos empiecen a pensar, tiene sentido que nos opongamos a todo como hasta ahora, ¿no? Es evidente que ahí hay un giro, ¿no? Tenemos una pregunta por parte de la revista Mercados. Necesitaríamos el nombre de la persona que vaya a preguntar, del periodista o la periodista. Buenos días y adelante, tienes abierto el micro. Buenos días, soy Amalia del Río, la directora de la revista. Quería saber si verdaderamente la situación de la crisis sanitaria y que va a influir en el tema económico va a hacer que la investigación a nivel de variedades, especialidades, tenga problemas, es decir, que se convierta a partir de ahora eso en una segunda opción y que el commodity pues empiece a verdaderamente sea el que funcione. ¿Quién le responde? ¿Jesús? Bueno, yo puedo decir brevemente que la investigación en mejora genética es una investigación a largo plazo. Es decir, es un proceso que requiere en torno a un mínimo de entre 5 y 7 años para el desarrollo de un primer prototipo fruto de este trabajo. En ese sentido, no tiene sentido que nos estemos planteando un cambio constante en función de situaciones de cambio estructurales y en este caso incluso posiblemente coyunturales. Y realmente lo que nosotros tenemos lo que hacemos desde el punto de vista de la mejora es tratar de generar una oferta que sea suficientemente amplia para atender a distintas necesidades.
Desde el punto de vista de la mejora, esa es nuestra obligación y ese es nuestro punto de vista. Desde el punto de vista del mercado, pues el mercado en cierto sentido se autorregula. Pero nuestra obligación es ser capaz de ofrecer y de ampliar esa diversidad de la que hablábamos antes. Vale, gracias. Una última pregunta de Alejandro de Vega, de la revista Tierra también. Se le puede activar el micrófono para que pregunte directamente. Buenos días, Alejandro, adelante. ¿Estás ahí? Hola. Sí, buenos días, te oímos. Adelante. Hola, buenos días. Soy Alejandro de Vega, de la revista Tierras. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este webinar y por la calidad de las presentaciones. Mi pregunta es si, de llevarse a efecto la aprobación de esta, digamos, técnica, puede suponer, por un lado, un incremento de coste para el productor a la hora de adquirir ese tipo de semillas. Y retomando la pregunta de mi compañero José Antonio Martín, ¿en qué cultivos piensan ustedes que se podría implementar más rápidamente esta tecnología? Más bien cultivos extensivos, horticultura. Muchas gracias. Me río porque Pedro está levantando la mano, que te veo. Venga, adelante, Pedro. Sí, muy brevemente. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Entendemos que no va a ser un encarecimiento para el agricultor. Precisamente lo contrario, porque estas nuevas técnicas de edición genética lo que sí van a posibilitar a muchos pequeños laboratorios, a muchas pequeñas pymes y centros de investigación poder acceder a esta tecnología y poder desarrollar material genético, porque es un proceso mucho más costoso y más rápido que los OGM y demás. Por tanto, no va a ser así, no entendemos que vaya a ser más costoso. Y después, ¿qué cultivos? Evidentemente, todos los que son los cultivos anuales, cereales, hortícolas, quizás para los cultivos permanentes, pues serían a lo mejor más difícil. Pero bueno, eso aquí están los investigadores que lo digan ellos, que saben más que yo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Queréis apoyar la respuesta de Pedro? Yo decir que yo creo que hay en este momento investigación en todos los cultivos. Es verdad que, por ejemplo, en los cultivos de grandes cultivos, en general, no se trata de un gen concreto, sino de muchos genes y, por tanto, ahí hay unas oportunidades muy interesantes, porque habéis dicho antes que la edición genómica, quizá lo que realmente es nuevo, es que puedes modificar muchos genes al mismo tiempo. Es decir, es que se han hecho hasta 100 genes diferentes de manera simultánea. Y ahí sí que nos acercamos al paradigma de la genética cuantitativa, que se habla sobre todo en grandes cultivos como el maíz o el trigo o lo que sea, ¿no? Por tanto, ahí, aunque esto requerirá tiempo, pero yo creo que aquí hay unas posibilidades extraordinarias. De manera más directa, yo creo que efectivamente las hortícolas es el primer target, porque hay muchos genes que son de interés, son genes únicos. Y por tanto, esto es muchísimo más fácil. Yo me he dejado en el tintero un ejemplo que habíamos discutido con Jesús, de un gen de resistencia a virus en el pepino, por ejemplo, que vino de unos datos que hicimos nosotros en el melón, y que se ve cómo se puede fácilmente pasar del melón al pepino gracias a estas tecnologías, ¿no? Y esto es un ejemplo que entre muchísimos otros. Entonces, ahora, por ejemplo, en frutales, evidentemente que sí, porque en frutales uno de los grandes problemas es el tiempo, ¿no? Porque requieren, pues, programas de mejora. Si en hortícolas son 5 años, en frutales estamos hablando de doble o triple, ¿no? Y por tanto ahí seguramente hay muchísimas más posibilidades. Por tanto, yo creo que en hortícolas seguramente es lo más rápido, seguramente en frutales y en grandes cultivos yo creo que acabará yendo. Solamente apuntar una cosa, completamente de acuerdo con lo que dice Pere. Una de las grandes potencialidades del CRISPR concretamente es la capacidad de introducir caracteres múltiplex, es decir, introducir al mismo tiempo distintos cambios, y eso tiene un enorme potencial en algunas cuestiones que puedan ser, como digamos, viejos sueños de la mejora, como es la capacidad de adaptación ambiental o incluso como es la capacidad de obtención de resistencias de amplio espectro, que eran cuestiones que hasta ahora pues, sencillamente eran inabordables. Entonces, me cabe pensar que se va a priorizar en aquellos campos en los que
podamos alcanzar mediante la edición genética objetivos que no podíamos alcanzar antes. Esto en primer lugar. En segundo lugar, respecto al precio. Siguiendo mi analogía de los ladrillos del arquitecto y de los planos, bueno, es que estos ladrillos que podemos obtener mediante edición genómica también pueden ser mucho más eficientes. Es decir, va a ser mucho más barato o no necesariamente más caro construir con otro tipo de material y realmente no tendría que tener una repercusión en ese sentido de precio. Lo que sí lo tiene es precisamente el estatus de legislación como el de GMOs. Quiero recordar que digamos, las pruebas necesarias, los test necesarios para aprobar un GMO, una transgénica en Europa, cuestan en torno a 130 millones de dólares. Es decir, ya no la investigación, sino sencillamente la aprobación del evento cuesta en torno a 130 millones de dólares. Eso es lo que hace realmente costoso la introducción del evento. Y es por esto por lo que estamos preocupados por esa regulación. Bueno, en principio no hay más preguntas de compañeros, nos estamos pasando más de media hora y yo estoy un poco nerviosa porque todos seguro que tenemos agendas y trabajos que realizar y la verdad es que pues me da un poco de cosa, ¿no? Ir con media hora de retraso. Simplemente sí que me gustaría que, mirad, los periodistas a la hora de hablar de edición genética, genómica, de transgénicos, de biotecnología, muchas veces utilizamos esos términos como sinónimos, cuando no lo son. ¿Nos podéis explicar brevemente la diferencia para que a la hora de contarlo, de redactarlo, de explicarlo nosotros, seamos más concisos y utilicemos mejor los términos? Bueno, biotecnología es un término amplísimo. Si tomas la definición clásica de biotecnología, la mismísima agricultura es una biotecnología, porque es la utilización de seres vivos para la obtención de productos y servicios. Por lo tanto, la biotecnología es muy amplia, tiene muchas aplicaciones, cultivos celulares, en fin, muchísimas aplicaciones. La biotecnología moderna es aquella que utiliza el ADN. El ADN también podemos utilizarlo sin necesidad de transformar. Yo he puesto un ejemplo de marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son una herramienta hoy día extensísima para la mejora genética que permite hacer una mejora muchísimo más dirigida. Es una herramienta utilizadísima y, por tanto, que no tenga que ver con la transformación ni con la edición. Simplemente es una tecnología basada en ADN, pero auxiliar de la mejora. Después, lo que es la transformación, que es la producción de transgénicos, es algo que se hizo de los años 80 y que empezaron en los 90, que es introducir todo un gen completo al azar dentro del genoma de la planta, que ha demostrado su utilidad y su capacidad de crear nuevas variedades útiles para el agricultor, pero que ha creado toda esta polémica. Yo tengo que decir que para muchos de nosotros que estamos en esto desde hace 30 o 40 años, que los ecologistas utilizaran esta temática en sus programas fue una sorpresa. No tiene nada que ver. Digamos, la transformación genética puede ser una herramienta interesantísima para hacer una agricultura más ecológica. Y por tanto es un tema esencialmente ideológico. No tiene que ver con ninguna razón científica, ni técnica, ni nada de todo eso. Por tanto, yo entiendo estas nuevas discusiones que hay en Alemania. En segundo lugar, sobre los transgénicos ha aparecido esta nueva tecnología que es mucho más dirigida, que tiene varias aplicaciones, mutaciones muy puntuales o reemplazamiento de ciertas secuencias o hacer una transgénico pero en un lugar muy preciso del genoma. Por lo tanto, hay que efectivamente distinguir. Yo insisto, si algún periodista quiere alguno de estos informes que han hecho desde la comunidad científica, que me escriba, le enviaré los PDFs. Hay, yo creo, informes muy completos desde la comunidad científica que yo creo que pueden ser muy útiles a los periodistas. Así que me escriban, con mucho gusto se los envío. Bueno, pues muchísimas gracias por esa aclaración, Pera. Bueno, pues como os he comentado, ya nos estamos pasando más de media hora. Alguna pregunta sí que queda, pues parte mía, por parte de algún compañero más de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, pero creo que también
pues tenemos que terminar lo más ajustados al tiempo posible y eso que nos hemos ido. Pues muchísimas gracias, Pera. No sé si quieres añadir algo a tu participación o brindarte Gracias a vosotros, que creo que hemos dicho. Habría muchas más cosas, para esto, pero vaya. No, y a los agricultores, que es muy importante, los agricultores que seáis activos en Europa. Los científicos hacemos lo que podemos, pero nos escuchan poquito. A los agricultores yo creo que como sois una fuerza mucho más activa y reconocida, yo creo que tengáis una posición en Bruselas es importantísimo y hemos ido de la mano muchísimas veces. Y por tanto, yo creo que es importantísimo que seamos claros y que actuemos. Ahora va a haber una cosa curiosa. Inglaterra, Reino Unido va a estar fuera. Va a empezar a hacer su propia legislación. Va a ser interesantísimo ver lo que van a hacer. Ya ha empezado la Cámara de los Lores a decir que tienen que hacer una legislación diferente. Va a ser curioso que en Inglaterra se permitan ciertas modificaciones genéticas y en Irlanda no. Va a ser muy curioso. Pues bueno, pues ahí estaremos observando. Pedro, muchísimas gracias por la participación, por alusión de Pera. Si quieres añadir algo más como agricultor, adelante. Sí, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y, por supuesto, como agricultor suscribo las palabras de Pera. Importantísimo estar en Europa y mandar los mensajes allí. Y, evidentemente, el agricultor lo que a día de hoy necesita son rentabilidad en sus explotaciones y herramientas. Cuanto más amplia sea la caja de herramientas, mejor, porque no puede ser que se nos limite aquí y se nos permita traer cosas de fuera que aquí no están permitidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y Jesús Abad, muchísimas gracias también por tu participación. Si tienes una última aportación que añadir. Gracias a vosotros. Sí, solamente dos mensajes muy rápidos. Quiero traer una idea que a mí me llama mucho la atención. A finales del siglo XIX, en las revistas publicaban sesudos estudios sobre los efectos perniciosos para la salud de ir en tren a más de 30 km/h. Es decir, se analizaba qué efecto podría tener que el ser humano se desplazara por encima de los 30 km/h. Ligo esto con el hecho de que llevamos 150 años haciendo mejoras. Se van introduciendo numerosas mejoras, pero la mejora sigue siendo lo mismo que era, es decir, un proceso gradual de obtención de nuevos materiales que nos permite haber avanzado todo lo que hemos avanzado y donde estas herramientas son herramientas que son seguras, que son analizadas y que tienen un nivel de seguridad en muchas ocasiones muy superior al que pueda tener la introducción de ciertos alimentos que alguien se trae de cualquier sitio exótico porque dice que puede ser interesante. Entonces, en ese sentido, bueno, quiero llamar la atención sobre que los mejoradores seguimos teniendo este trabajo y auxiliados por estas nuevas tecnologías. Y daros las gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y Esteban, muchísimas gracias pues, a ANOVE, ¿no? por brindaros a organizar con nosotros este encuentro, que la verdad es que yo creo, ya te digo que creo que vamos a tener que repetir para ampliar. No sé qué piensas después de todo lo que hemos escuchado, de lo que se nos ha ido el tiempo y de las preguntas que por ahí todavía quedan. Sí, Elisa, no, pues ciertamente creo que merece la pena buscarle dar otra oportunidad, buscarle de otro ángulo y ya solamente decir también de nuevo muchas gracias a los tres panelistas por vuestras increíbles explicaciones. También a todo el mundo que ha hecho preguntas, desde luego, porque este es el objetivo de que haya preguntas, y a ti, Elisa, por lo bien que has llevado toda la conferencia. Hombre, te he hecho hasta presidente de ANOVE con que vamos, ya, claro. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad, yo creo que se merece hasta reescuchar este webinar de hoy. Lo vamos a subir al canal de YouTube de APAE. Yo, pues claro, al moderar, tengo que estar al tanto de las preguntas, a lo que decís, y creo que me lo voy a volver a escuchar para analizar bien lo que decís y tomar nota, porque sí que es cierto que a raíz de la comunicación de la Comisión Europea creo que se abre una puerta, una nueva mirada, que decía al principio, y que nos va
hacer girar, incluso con lo que decía Pera, ¿no? Con lo que va a hacer ahora el Reino Unido, nos va a hacer girar esa visión que veníamos desde hace 2 o 3 décadas teniendo sobre todo lo que es la edición genómica. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los asistentes, que pues la mayoría habéis asistido y no os habéis marchado por la puerta de atrás, porque es muy sencillo en los webinares escaparse, más que cuando asistimos presencialmente a los eventos, y eso es síntoma de que es interesante, así que yo pues os emplazo a que en un tiempo, no vamos a poner días, sino unos meses, cuando esto ya vaya poco a poco, pues quizás retomemos este ejercicio que, como decía, no es solamente de información, sino también de formación, ¿no? De los que estéis en la primera línea de trabajo, en investigación, en mejora, en lo que es el sector agrario, pues nos contéis a los periodistas, a los que informamos, que ya estamos especializados, pero como el sector agroalimentario es tan amplio, pues por mucho que estemos especializados, pues seguimos teniendo, pues eso, un mar de conocimientos con un dedo de profundidad, que el dedo a veces se nos queda un poco escaso, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos. Y bueno, y nada más, que que sigáis bien el día, porque ya lo hemos empezado juntos. Así que tengáis buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós.